tampoco os perdéis tanto. Empezamos, ¿vale? Retomamos nuestro panel y vamos a la segunda parte del mismo. Bueno, vamos a ver, aquí una de las cosas que se ha planteado es que se habla mucho, se da mucha información, pero se practica poco. Ya sé que la práctica judicial no es lo mejor para el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, porque cuando llega es porque no ha funcionado, ¿no? Y por tanto, bueno, no es el mejor sistema, pero es un mecanismo de actuación. Ayer salió a colación, aunque brevemente, últimamente en los tribunales hace furor un nuevo método jurídico que es el del juzgar con perspectiva de género, ¿no? Trasladar por parte de la jurisdicción social, no esperar a un cambio legal, no esperar a la reforma legislativa, no esperar al cambio del convenio colectivo, sino a través del análisis justamente de todos estos estereotipos, de todas estas situaciones que se proyectan en la infravaloración, por ejemplo, de la peligrosidad de determinadas situaciones, pues aunque no muchas, pero ya hay experiencia. Entonces nos parecía importante y desde luego útil el contar pues, con una voz judicial cualificada, alguien que, bueno, pues que se dedicara en su día a día, en su quehacer, pues a esta cuestión. Bueno, pues a esos efectos contamos con Beatriz García, que ella es magistrada del juzgado número 3, ¿no? Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao. Bueno, es una persona, en fin, que lleva ya una dilatada trayectoria, también pese a su juventud, aunque aquí nadie lo reconoce, en fin, estamos en la perspectiva de género. Dedicaremos otro a la perspectiva de edad, como ayer María Jesús dijo, ¿no? Que hay que introducir la idea de la diversidad. Pero bueno, en cualquier caso, como esto es un juicio comparativo, pues comparado, pues efectivamente me parece mucho más joven. En cualquier caso, tiene una trayectoria bastante consolidada y luego tiene una inquietud evidente que también las personas que participáis en este ámbito, la inquietud es que forma parte del Observatorio Vasco sobre el acoso moral y discriminación y, bueno, pues es una de las personas más implicadas, ¿no? En un observatorio donde, bueno, pues lo conforman distintos profesionales. Así que no te quito más tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por participar en este webinario, en esta actividad. Y nada, pues queramos a ver qué nos cuentas tú si esta historia va con su señoría independientemente del sexo. Hay un libro muy famoso de un catedrático, lamentablemente ya fallecido, de Granada, ¿no? Sobre el sexo de su señoría. Pero eso es otra cuestión. Ahora vamos a la cuestión. Aquí es el sexo en los conflictos sociolaborales vinculados lógicamente a las cuestiones más atinentes a la salud laboral. En otros ámbitos ya lo sabemos, pero este es el que nos concierne. Así que muchas gracias, Beatriz, y cuando tú quieras. Muchas gracias, Cristóbal. Es que ricasco, como se dice en mi tierra. A mí me planteó Cristóbal hacer una reflexión respecto a cuáles estaban siendo las resoluciones judiciales que tenían una perspectiva de género o en las que se podía encontrar una perspectiva de género. Voy a hacer una presentación y por lo tanto comparto pantalla con vosotros. Me decís si es que se ve o no. ¿Se ve ya? Sí, vale. Se ve perfectamente. Si pones ahora no, modo presentación, vale. Si te parece, perfecto. Yo creo que ya está. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues la pregunta era si nosotros los magistrados podíamos analizar con sesgo de género los riesgos laborales, ¿no? Y yo creo que la respuesta no es que podamos, sino que en muchos casos debemos. Porque si bien se ha dicho ya en las intervenciones anteriores que somos distintos, yo creo que a nivel de ley somos esencialmente iguales o deberíamos de serlo, pero somos intrínsecamente diferentes en muchos aspectos. Y muchos son consustanciales a la condición de mujer y exclusivos de la misma, como puede ser pues, el embarazo, la lactancia u otra serie de circunstancias, como todos sabemos. Evidentemente, hay que analizar
desde esta perspectiva de género, deberíamos de poder analizar desde esta perspectiva de género. Esto surge con mucha fuerza a raíz de la sentencia de la conocida Manada, que yo creo que no hay que explicar a nadie, donde el Consejo se plantea que debemos ya los jueces hacer una perspectiva de género a la hora de dictar nuestras resoluciones. Pero yo creo que ya lo veníamos haciendo, al menos algunos de nosotros. Como ha comentado Cristóbal, formo parte del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación, que a pesar de llamarse vasco, pues uno de los cofundadores es precisamente Cristóbal, y lo conformamos profesionales de distintos ámbitos, desde médicos forenses, fiscales, jueces, catedráticos, letrados, etcétera, de toda la geografía nacional, y donde hacemos un foro un poco de discusión. En ese observatorio lo que tratamos de hacer fue un estudio respecto a las sentencias que se habían dictado en materia de acoso, de todo tipo de acoso, en los últimos 5 años. ¿Vale? Y yo, dado cuál es el tema, que es la perspectiva de género, os voy a presentar un pequeño detalle de este estudio, que es muchísimo más global, sobre las situaciones de acoso en general. Pero dado que nos encontramos ante la perspectiva de género en relación a la justicia, pues voy a haceros la presentación de aquellas diapositivas que un poco concitan la diferencia entre ambos sexos. En ese estudio hicimos un análisis respecto a quiénes eran las personas que estaban siendo objeto de denuncia o de demanda por razón de sexo. Y vimos que el hombre era denunciado como acosador en un 75,9% de los casos, mientras que la mujer solamente era denunciada en un 24,1% de los casos. En relación a sobre quién recaía ese supuesto o esa situación de acoso, que en la mayor parte de los casos, y ya avanzo, las sentencias fueron desestimatorias por no entender que existía acoso propiamente dicho, y a pesar de que no tengamos una definición actualmente, espero que con el convenio 190 sí, pero que no tenemos legislativamente una definición de acoso, salvo en el acoso sexual o por razón de sexo, pero se veía como las víctimas de ese supuesto acoso o de ese conflicto psicosocial eran hombre y mujer paritariamente. Alrededor de un 50% las mujeres denunciaban acoso y de un 48,8% los hombres. No existía una diferencia importante. Respecto a la primera de las diapositivas, en relación a que sea el hombre el que mayormente es denunciado por razón del acoso, hay que tener en cuenta que las clases de acoso por relación jerárquica son el acoso descendente, es decir, aquel que se hace por los superiores jerárquicos respecto a los empleados, ocupaban el 88% de los supuestos de acoso. El horizontal, entre personas de un mismo grado, es solo el 11%, y el ascendente el 0,97%. Si esto lo unimos a que la mayoría parte de las empresas, las jerarquías están copadas tristemente solo por hombres, o en la mayor parte de los casos por hombres, pues podemos ver una interrelación entre ese mayor número de hombres denunciados como acosadores respecto de las mujeres. Pero también, si hacemos una interrelación entre las personas que acosan y a quién acosan, los datos nos determinan que los hombres acosan, supuestamente, claro está, siempre, acosan en un porcentaje muy similar a los hombres que a las mujeres, ¿vale? Porque el hombre acosa al hombre en un 53% y a la mujer en un 46,7%. Pero, sin embargo, si son las personas denunciadas mujeres, la regla no es tan paritaria, sino que las mujeres acosan al hombre el 35,3% de las veces, mientras que un 64,7% lo hacen a las mujeres. Es decir, que nosotros, como se dice en mi tierra, somos más sorguiñas o más brujillas con nosotras mismas que con los hombres. Esto puede derivar también de que cuando la jefatura la tienen las mujeres, muchas veces se basa en sectores feminizados donde las personas que dependen de ellas son también mujeres, y por eso recaen las situaciones de denuncia de acoso más de mujer frente a mujer que de mujer frente a los hombres que acosan a los hombres. Pero estos son los datos específicos que salen del estudio. En relación a los tipos de acoso,
podemos ver que en el 90,15% de las sentencias analizadas, analizamos sentencias de los últimos 5 años, lo que realmente se denunciaba era un acoso moral. El acoso discriminatorio, en este caso por cualquier discriminación salvo el sexo, es decir, por razón de edad, por razón de raza, de religión, de idea política, etc., era un 5,34%. Por razón de sexo, un 2,11%, que también lo dividimos, aunque es un acoso discriminatorio, lo dividimos para tener los datos específicos por razón de sexo, y en el caso del acoso sexual propiamente dicho, nos encontrábamos con un 2,39% de las demandas de acoso eran acoso de carácter sexual. Por lo tanto, si hacemos un conjunto entre el acoso sexual y acoso por razón de sexo, realmente llegamos a un 4,5% de las denuncias que se realizaban. Es verdad que puede ser, como ha señalado alguno de los intervenientes anteriores, en que exista un mayor miedo a denunciar el acoso sexual y puede ser esta una de las razones por las cuales sean pocas las denuncias por acoso sexual. Pero es verdad que durante 5 años el 90% de las demandas que se presentan son por acoso moral y no por acoso sexual o acoso por razón de sexo. En relación a los tipos de acoso, al sexo del acosado y la situación, pues evidentemente el acoso moral es a un 50%, el acoso discriminatorio, el hombre demanda en un 58% de las veces y las mujeres en un 41%, y como no puede ser de otra manera cuando se trata de un acoso sexual o acoso por razón de sexo, pues fundamentalmente las víctimas de este tipo de acosos son las mujeres en un 80% de los casos, o un 76,5% en el caso del acoso sexual. Y eso en relación a todas las sentencias analizadas durante el periodo último de 5 años. Y ahora os voy a hablar un poquito de lo que la perspectiva de futuro que se nos plantea en relación a sentencias que ya hemos podido dictar los jueces, que tenemos todavía muchísimo que aprender en esta materia en relación a la visión de género en nuestras resoluciones. He dividido en diferentes diapositivas una relación de sentencias en conjunción con aquello que vienen a tratar las mismas. Por iniciar con el tema del acoso o por continuar con el tema del acoso y el estudio que os acabo de presentar y los riesgos psicosociales que se derivan, porque también os digo que en ese estudio lo que se deduce es que el 78% de las demandas que se plantea por acoso son desestimadas, en muchos casos porque se plantea como acoso circunstancias que lo que son conflictos interpersonales que no constituyen acoso propiamente dicho, pero los jueces somos así, cuando nos preguntan si hay acoso o no acoso, pues yo te contesto si hay acoso o no acoso, y no entro a decir que acoso no hay, pero lo que existe es una situación de riesgo psicosocial que está generando un daño, porque no me lo has preguntado, por lo tanto habrá igual que cambiar la forma de establecer cómo se le pregunta al juez si existe acoso o no acoso o riesgo psicosocial. Pero dejando esto al margen, en relación a la visión de género en procedimientos de acoso y el riesgo psicosocial, os he planteado 4 sentencias. ¿Vale? Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de diciembre del 18, en este caso se trataba de discriminación por maternidad. ¿Vale? Se trata de una mujer a la cual le vienen a hacer ella pensaba que le iban a hacer responsable del departamento porque era la persona que más tiempo llevaba y la que iba llevando un poco la jefatura una vez que se había marchado el anterior responsable, y lo que ocurre es que ella pide antes una reducción de jornada por cuidado de hijo, una reducción pequeña, creo que alrededor del 15%, una reducción muy pequeña, pero eso hace que los responsables de la empresa, que es una empresa potente, decidan que la jerarquía, o sea que la jefatura le va a recaer en un hombre que estaba por debajo de ella y que además pues parece ser que no era una persona que controlase mucho el departamento. Y le dicen, bueno, y ello le nombran responsable, y ella se va a hablar con el jefe y le dice, oye, ¿por qué no me has nombrado responsable? Y graba la conversación. En esa grabación de la conversación, porque está transcrita directamente en la sentencia, lo que se ve es que efectivamente le dice, hombre, pues yo lo que no quería es que tú, en atención a esa reducción de jornada, te tuvieses que quedar por las tardes, porque a veces había reuniones que había que hacer por la tarde, y porque además yo entendía, claro, como mi mujer no puede con el trabajo y con
los niños y siempre se está quejando, pues entendía que si te daba la jefatura, pues tú no ibas a poder con ello y que por lo tanto no ibas a poder atender a tus niños adecuadamente. Bueno, hace la sentencia una transcripción de todo, detalladamente de toda la conversación, donde el jefe, justificándose en una protección de ella por razón de que, claro, que hay que intentar que cuide mejor a los niños, pues no le da la jefatura. Ella pide una extinción del contrato de trabajo por discriminación y el Tribunal Superior de Justicia, confirmando la sentencia a distancia, le estima la demanda extinguiendo el contrato, determinando que existe una discriminación e indemnizándole con 50.000 euros por los daños morales derivados de la discriminación por razón de maternidad que ha sufrido al no haber sido puesta en como responsable del departamento. Existe otra sentencia, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Granada de 20 de diciembre del 18. En este caso se trata de un supuesto acoso sexual, propiamente dicho, de una limpiadora de un hotel, que el jefe del hotel o el gerente del hotel pues se encapricha con ella y entonces pues le empieza pues a decirle lindezas y a decirle, bueno, te compra un pintalabios, no te subas a las lámparas porque solamente yo te puedo ver y entonces los demás te pueden ver, vamos a quedar, etc. Ella en un primer momento lo que dice, va a hablar con él y dice, oye, mira, que yo estoy trabajando aquí, pero que no quiero nada contigo y por lo tanto déjame en paz. Pero cuando luego se vuelve a reincorporar, pues sigue manteniendo esa actitud para con ella. En la demanda solicita de nuevo la extinción de la relación laboral, manifestando que se está viendo sujeta a un acoso sexual. Se estima la demanda con 13.000 euros por la extinción del contrato de trabajo, pero se le dan 25.000 euros por daño moral. A mí en esta sentencia lo que me gustaría plantear es que los problemas que tenemos los magistrados de lo social muchas veces, porque no tenemos, a diferencia en el ámbito penal, la posibilidad de interrogar a la persona afectada por razón del supuesto situación de acoso en el caso de que no te lo pida la otra parte. Es verdad que la ley no prevé esta posibilidad, pero yo al menos entiendo que es adecuada y siempre que lo considero necesario pregunto a la parte actora para que me dé su versión de los hechos, lo cual es muy importante en el ámbito de los riesgos psicosociales para ver y poder realmente valorar cuál es la situación o la circunstancia que se está viviendo, porque una cosa es que te lo rastren en la demanda y otra cosa escucharlo de viva voz de la palabra afectada, de la persona afectada, perdón. Pero muchísimas veces la otra parte, que es lista, no te pide el interrogatorio de la persona que está denunciando una situación, bien de acoso sexual, de acoso moral o de otro tipo de acoso, porque la vivencia que ella o que ella ha tenido no quiere que se narre tal y como la ha vivido. Por eso yo creo que sí que sería bueno que en estos supuestos se hiciese una modificación legislativa para poder permitir a los jueces, de manera legal, establecida legalmente, quiero decir, porque yo pregunto cuando creo que tengo que hacerlo, pero establecer esa posibilidad de que la parte pueda plantear no solamente su demanda, sino su propia versión de los hechos. Existe otra sentencia, que es una sentencia un poquito más antigua, es una sentencia también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, frente a la empresa Prosegur. Es una sentencia de 4 de septiembre del 17 y una sentencia de despido, en la cual, en el ámbito de un determinado servicio en el cual se prestan los vigilantes de seguridad con arma, pues existe una persona que realiza un acoso sexual ambiental, en el sentido no de que realice un tipo de agresión o se dirija directamente a ninguna de las trabajadoras, pero se pone a visualizar vídeos porno mientras están trabajando, cuando las trabajadoras van haciendo la ronda les sigue con las cámaras, siempre que vienen les hace algún comentario jocoso de tintes sexuales, entonces ellas se lo pone en conocimiento del jefe y le dice, oye, mira, esto es inaguantable ya. Pero el jefe dice, bueno, pues si tú ya sabes, pues ya sabes cómo es y bueno, que ya se le pasará a vosotros, olvidaros, que además es que él es así con todas. Pero bueno, se sigue manteniendo la situación y ellas empiezan a iniciar procesos de IT porque ya no toleran el ambiente que se está produciendo. Y entonces lo que ocurre
es que en una de ellas, que se encuentra de baja, se junta con otro responsable, que era el jefe de servicios, no de centro de trabajo, sino el jefe de servicios generales, y le comenta la situación. Y la empresa Prosegur lo que hace es inicia un expediente y despide no solamente al trabajador que realizaba ese acoso sexual ambiental, sino que lo que hace es despide al responsable por no haber actuado una vez que conocía la situación y no haberla puesto en el conocimiento de la jefatura, para que la jefatura pudiera accionar y poder proteger a estas trabajadoras de la situación en las que se veía. Esta demanda de despido es la demanda de despido del responsable, porque el trabajador ni siquiera impugna el despido que se le hace y el responsable lo impugna, y la sala, confirmando la sentencia de instancia, viene a manifestar que efectivamente es un despido procedente porque el responsable, como responsable garante de la prevención de la situación y de la seguridad de las trabajadoras, no hizo nada aun conociendo que la situación existía. Y por último os hablo de un acoso sexual directo e indirecto que se produce que se señala en dos sentencias de Galicia de 13 de abril de 2018 y 16 de marzo de 2018. La empresa demandada es el Corte Inglés y se trata de una pareja que, marido y mujer, que trabajan los dos en el Corte Inglés, y ella denuncia en un momento determinado que su responsable pues les trata inadecuadamente por razón del sexo a las mujeres que tiene bajo su cargo y que es intolerable. Se inicia una investigación y resulta que en esa investigación el Corte Inglés resuelve que efectivamente el trato es inadecuado por parte de ese responsable. Pero en el ínterin de esa investigación ella solicita la extinción del contrato de trabajo y a partir de ahí, por parte del Corte Inglés o de los responsables del centro, lo que se empieza a hacer es una discriminación del marido, que también trabajaba como responsable de otro departamento, y se le empieza a ningunear y a dejar sin funciones, a no tomarle en consideración por razón de la denuncia que ha realizado su mujer en relación a otro jefe de departamento. Y en estas dos sentencias, las dos extinguen el contrato de trabajo de la pareja y además les dan una indemnización moral por el daño que han podido sufrir, y hablan de esa visión de género en sentido inverso, es decir, que el hombre se ve discriminado por razón del sexo de su mujer, que ha determinado la solicitud de extinción de su contrato de trabajo y que no ha sentado bien en la empresa. En materia de prevención de riesgos, os voy a hablar de dos sentencias diferentes que sí que tocan la perspectiva de género en relación a esta prevención de riesgos. Una es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 2 de julio del 2019. Se trata de una sentencia en la cual en un hotel concreto la inspección de trabajo se persona allí y lo que ve es que efectivamente no se ha hecho una evaluación de riesgos de las camareras de piso. Es cierto que estas camareras de piso venían trabajando para la empresa durante un tiempo. Posteriormente, lo que se hace es externalizar el servicio. Durante el tiempo de externalización del servicio, el hotel no tiene esa relación directa de empresario respecto a las camareras de piso, pero en el 2006 revierte esa situación de externalización y las camareras de piso se integran dentro de la plantilla propia del hotel. Y lo que achaca la inspección de trabajo es que desde el 2006, donde existía, no se había hecho, desde el momento en que se reintegran, no se había hecho una reevaluación de los riesgos laborales que podían existir respecto a las camareras de piso, sino que no se había actualizado aquella que se había realizado anteriormente. En la sentencia se hace una valoración de la mayor peligrosidad que puede tener esta profesión y que está unida al género, que fundamentalmente es de mujeres en relación a la misma. Y achaca a la empresa el que no se haya hecho una evaluación específica, una reevaluación específica de esta profesión, de las camareras de piso del hotel. Es verdad que la sentencia se queda un poco coja a la hora de determinar si efectivamente esa reevaluación no se ha hecho de todos los profesionales de ese hotel o si solamente se ha hecho de las camareras de piso. Se queda en que la empresa no ha acreditado que en otros puestos de trabajo tampoco se ha hecho la reevaluación, porque sería casi que la empresa se echase piedras sobre su tejado. Es decir, no, mire, no me sancione
solamente por no haber reevaluado a las camareras de piso, sino que además tampoco he reevaluado los camareros. Por lo tanto, la empresa no hace esa acreditación de que esta reevaluación no se ha hecho en ninguno de los sectores y por tanto no es discriminatoria. Y partiendo de que no se acredita esa reevaluación, esa no reevaluación, vamos a decir, en las camareras de piso, se entiende que es discriminatoria porque afecta fundamentalmente a las mujeres. Es verdad que también en la sentencia se hace referencia a temporales e indefinidos y que eso no puede dar lugar a carácter discriminatorio, porque en la sentencia a distancia lo que se dice, se desestima la sentencia a distancia y además se dice que son muchos los temporales y pocos los indefinidos, y bueno, pues en esta sentencia viene a establecer la fórmula de cómputo de los temporales e indefinidos, pero creo que esto no tiene mucho que ver con lo que es la peligrosidad que estamos, o sea, la prevención de riesgos con naturaleza de sexo de género, que es lo que estamos aquí analizando. Existe una sentencia en materia de lactancia natural, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre del 18, el asunto González Castro, que viene avalada posteriormente por una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero del 2019, tengo esta, pero hay muchas posteriores, donde verdaderamente en lo que pone el énfasis el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es en la evaluación del riesgo, del mayor riesgo o del riesgo específico que puede suponer la existencia de una situación de lactancia natural. Y lo que a mí me gusta de esa sentencia, porque realmente lo que hace es llama o tira de las orejas a las empresas diciéndoles, oiga, cuando usted tenga una situación de lactancia natural, usted lo que tiene que hacer es una prevención específica del riesgo que eso genera, porque si no lo hace, eso es discriminatorio porque solo recae respecto a las mujeres esa situación que no se da en los hombres y por lo tanto su política prevencionista estaría recayendo en un sesgo discriminatorio en este aspecto concreto. En relación a la valoración con visión de género de diferentes sentencias, es decir, cuáles son las discriminaciones laborales por la condición de mujer, he analizado otra serie de sentencias. Dicté yo una sentencia, esta sentencia es de mi juzgado, el 6 de mayo del 2019 se me plantea en sala un procedimiento en el cual una trabajadora dice que no le han ascendido de nivel porque en el cual es un convenio colectivo, se trata de la empresa Leroy Merlin, en donde se viene a decir que se ascenderá de nivel siempre que la prestación de servicios en un grupo determinado haya sido consecutiva y se les paga el complemento de nivel. En este caso se dice que la trabajadora no ha estado en el nivel porque la actora solicitó una excedencia por cuidado de hijo en diferentes periodos, en 2011, en 2012 y en 2013 disfrutó de una excedencia por cuidado de hijo durante determinados periodos. Y entonces se le dice, oiga, usted no ha tenido una prestación consecutiva en ese grupo y por lo tanto no tiene derecho conforme a convenio a que se le pague el complemento de nivel. En esta sentencia lo que yo digo es que las excedencias por cuidado de hijos, las únicas consecuencias que pueden tener es que se te reserva el puesto de trabajo, pero se tiene que entender, o yo al menos así lo expreso en la sentencia, que esa interrupción no supone la interrupción efectiva de la prestación de servicios, porque si no, lo que estaríamos diciendo es que también un trabajador, sea hombre o mujer, por su situación de IT, tampoco habría hecho una prestación consecutiva. Y dado que además las excedencias por cuidado de hijo normalmente recaen en las mujeres, entiendo que esa política, en este caso concreto, es de carácter discriminatorio, porque las excedencias fundamentalmente recaen cuando es por cuidado de hijo en las mujeres, no así las excedencias voluntarias que pueden influir en ambos sexos a la vez. Pero en este caso concreto, como recaen fundamentalmente en las mujeres, y entiendo que la conducta es discriminatoria y le doy el nivel retributivo que está pidiendo la trabajadora. Hay una sentencia también de Iberia, de Madrid, de 28 de junio del 2010, que respecto a las horas de vuelo exigibles para el ascenso de nivel también hace una reflexión similar. No lo considera la política como discriminatoria, a diferencia de mi sentencia, pero sí entiende que les corresponde entender que durante las situaciones de excedencia se puede asimilar a las horas de vuelo que habían tenido en los meses anteriores y por lo tanto les da la retribución correspondiente.
Hay una sentencia también de Málaga, del Juzgado Social 2 de Málaga, de 10 de agosto del 2017, y aquí se trata de un supuesto de discriminación salarial en la que la trabajadora que tiene la jefatura de recursos humanos de una empresa dice que se está produciendo una discriminación por razón de género en relación a su salario, porque va determinando en los hechos probados de la sentencia una serie de hitos en los cuales se ve cómo las diferencias retributivas que existen entre su jefatura, que es la única mujer, y la jefatura y el resto de jefaturas que están ocupadas por hombres, no responden a una realidad económica o empresarial que lo justifique. Así los hombres van teniendo subidas salariales que ella no tiene y que no se justifican por parte de la empresa por ninguna causa objetiva. La propia sentencia viene a decir que si se hubiesen justificado esas diferencias, por ejemplo, por una mayor disponibilidad de las jefaturas de otros departamentos, porque tenían una mayor carga de trabajo, porque habían afectado en mayor medida a los resultados económicos de la empresa, podría existir una explicación objetiva a esa diferencia, pero dado que la empresa no da ninguna explicación objetiva por la cual existan ascensos retributivos o incrementos retributivos, perdón, para unas jefaturas y no precisamente o justamente para aquella que ocupa la actora como única mujer directiva o responsable de departamento en esa empresa, entiende que esa actuación es discriminatoria por razón de sexo. Pero es más, no solamente le abona las diferencias retributivas del último año, que sería, ya sabemos que en el ámbito laboral solo se puede pedir diferencias salariales del último año, pero no solamente le da esas diferencias retributivas del año, sino que entendiendo que existe esa discriminación durante un tiempo, le da como daño moral indemnizatorio y no como diferencias salariales las diferencias salariales de los últimos 7 años. Y esto efectivamente es una novedad, es decir, porque si solo puedes pedir diferencias salariales del último año, solo podrás pedirlo como indemnización de daños y perjuicios las anteriores. Y el juez concede las anteriores como indemnización por el daño moral que ha podido sufrir esta trabajadora durante los 7 años en los cuales se ha visto que su salario no ha incrementado en la misma proporción que en la de sus compañeros. Existe otra sentencia de Castilla-La Mancha del 7 de noviembre. Sí, Vale. solo me quedan 2. Eso, vale, no, perdona, es que se nos va el tiempo. Vale, sí. Gracias, Bueno, en este perdona. caso simplemente es que es una persona que por embarazo tienen que restringirle las guardias por razón de embarazo y lo que hacen es le quitan el complemento de guardias. Entonces el tribunal dice que no, que le tienen que dar el complemento de guardias porque es por razón de embarazos. Y hay una sentencia más reciente de Galicia de 8 de mayo del 2019 que es el reconocimiento de una prestación de servicios a una enfermera a pesar de que una vez llamada a listas porque es interina no puede acogerse a esas listas por estar embarazada. Y entonces lo que dice es que se tendrán que tener en cuenta esos servicios porque si no hubiera estado embarazada los hubiera podido prestar y esto pudiera ser objeto de discriminación. Y con esto acabo porque los otros 2 elementos son de reflexión y los dejo para el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bea. Sí, efectivamente hay tajo, ¿no? Hay muchas cosas. Bueno, muy interesante, la verdad. Luego, efectivamente, a ver si tenemos oportunidad de abrir ese debate porque ahí hay algunas cosas que pueden tener una dimensión de salud laboral muy sugerente en el marco del nuevo convenio 190 de la OIT. Bueno, dejamos esta parte de realidad, que es la parte real más patológica, ¿no? Que es cuando llegan a los tribunales, lamentablemente, aunque efectivamente la línea es que lleguen antes, ¿no? Para que los jueces y las juezas la jurisdicción cumpla su función de garante. Vamos entonces otra vez a la empresa, vamos a ver a las profesionales y las empresas que se dedican pues a tratar de darle realidad, ¿no? De que lo que dicen las normas y bueno, se supone, y así debe ser, que es positivo para el mundo, para el trabajo, para el bienestar, para la productividad, se haga. Y para eso, bueno, pues para mí es un placer contar con Christine Loss, que bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo. Ella es pues la directora general de Stimulus Consultoría, que es una consultora que se dedica a actividades de prevención de riesgos laborales, bienestar, es decir, tiene una dimensión más amplia que estrictamente la seguridad de salud, ahora ella lo explicará, y lleva mucho tiempo pues trabajando en esta línea, hemos coincidido en distintas iniciativas, es una persona
Bueno, tiene además, como he comentado, ella, bueno, habla un magnífico castellano, ya quisiera hablar yo, bueno, la mitad que ella el francés, pero bueno, ella trabaja en España, tal, pero tiene la ventaja que, bueno, tanto en Bélgica como en Francia, la empresa de hecho tiene origen belga, si no recuerdo mal, o francés, ya ahora mismo no, pero bueno, francófono en cualquier lugar, en cualquier caso, pero ella trabaja en distintos lugares, con lo cual nos puede trasladar esa perspectiva, ¿no? De una empresa que procede de otro país trabajando en España, que aunque tengan el marco, el mismo marco normativo. Por lo tanto, bueno, pues Cristín, pues como siempre, para mí un enorme placer tenerte aquí, coincidir contigo, en fin, aunque no pueda ser presencial y pueda haber un debate, pues en fin, más activo, pero lo dicho, una enorme satisfacción y a tu disposición. Muchas gracias, Cristín. Muchas gracias, Cristóbal, por la introducción. Y sí, es verdad que no es fácil aclararse de dónde soy y dónde vengo, es un poco complicado. Así que yo soy belga, efectivamente, pero trabajo en España para una empresa francesa. Así que es cierto que es un poco complicado. Muchas gracias a vosotros por incluirnos en este debate. Se han hablado ya de muchísimas cosas, de mucha información a lo largo de estas 2 jornadas. Yo voy a intentar centrarme en la práctica, como bien lo marcas, Cristóbal, en general sobre riesgos psicosociales y obviamente haciendo hincapié en la perspectiva de género, pero me parecía también importante pues un poco contaros qué experiencia tenemos ahora con las empresas, que es nuestro trabajo a diario. Para enmarcar un poquito, para los que no nos conocen bien, Stimulus es una empresa francesa. Nació hace 30 años en Francia, fue creada por un psiquiatra y nos dedicamos a la salud psicológica en el trabajo. En concreto, tenemos 4 vías de actuación. La de evaluar, ¿no?, el contexto psicosocial y su relación con la salud. La de actuar, es decir, hacer que la empresa actúe y cambie tras la evaluación o tras querer revisar su política desde la organización del trabajo. Formar, nos parece muy importante el desarrollar las competencias de las personas, porque así es como conseguiremos un cambio de entorno. Y, por supuesto, apoyar y acompañar a las personas que lo necesitan. Voy a entrar un poco más en detalle de esto y, pues, como lo decía, insistir en lo que nos interesa hoy. La empresa está en Francia, en España y en Italia, y así también pues un poco las conclusiones que compartiré con vosotros están inspiradas de la experiencia que tenemos en esos 3 países, aunque es verdad que yo estoy más centrada aquí en España. Y luego, por último, somos parte de un grupo que se llama Human and Work, que es un grupo que tiene como objetivo desarrollar la parte humana del trabajo. Y dentro de este grupo, y eso lo quería decir en introducción para que lo supierais, hay uno de las marcas que solo está ahora mismo presente en Francia, pero que es parte de nuestro grupo también, que se llama Equilibrio, y que se dedica específicamente a la igualdad en el trabajo. O sea, es una empresa enfocada justamente a la toma de conciencia, el cambio duradero, el cambio cultural para hacer evolucionar las organizaciones sobre temas de igualdad, que no solo es sobre género, pero obviamente pues es gran parte de su trabajo. Para empezar, ¿qué panorama tenemos a nivel europeo? Hemos hablado ya mucho del marco legislativo, así que no voy a entrar en detalle de esto, lo he dejado a los profesionales, pero tenemos un marco legislativo tanto sobre riesgos psicosociales como sobre todo lo que tenga que ver con las perspectivas de género, y sabemos que son obligaciones, que no estamos hablando de un lujo o de una tendencia o de una moda, sino de una obligación de las empresas de cuidar de la salud, de respetar distintas normas, etcétera, etcétera. Así que eso yo creo que es importante recordar esa obligación, ¿verdad? Luego tenemos también como marco una actualidad mediática, y yo creo que el tema de género, aquí hago hincapié en esto en concreto, ha pasado de ser un no tema a ser un tema que existe, y eso es una buena noticia. Pues el caso Weinstein, el efecto Me Too, o sea, todo esto al final ha hecho que se ha empoderado de la empresa los temas de igualdad, de equidad, etcétera, y de género.
Y luego también, y bueno, pues en ese sentido yo soy bastante optimista, pero es verdad que vemos también una evolución de madurez de la empresa, una evolución de conciencia empresarial. Es decir, que lo que antes estaba tolerado empieza a no ser tolerado. Lo que antes parecía totalmente fuera de lugar, pues ahora empieza a ser un tema de actualidad, etcétera, etcétera. O sea, vemos una evolución. Sin embargo, obviamente, y esto lo hemos visto a lo largo de todas las ponencias de este webinario, hay mucho camino por recorrer, tanto en cuanto a la toma en conciencia de los riesgos psicosociales en general, como a la perspectiva de género, y eso está claro. Pero sí vemos una evolución. Y trataremos un poco esa relación, ¿no? Que cuando hablamos de equidad de género también estamos hablando de salud, porque los riesgos psicosociales al final hablamos de salud. Y bueno, pues es importante entender un poco esa relación. Y hoy haré un pequeño inciso sobre el efecto COVID. Voy a mirar bien la hora para que Cristóbal no me regañe. Venga, pues ¿por qué pensamos que es un desafío empresarial? Y eso es lo que estamos todos los días, estamos hablando con empresas, estamos yendo a visitar a empresas, estamos trabajando mano a mano con compañías que al final han apostado por el bienestar en el trabajo y han apostado por emprender acciones concretas. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen pues por distintas razones. Lo hacen para garantizar su seguridad y su imagen, está claro. Es decir, es su deber de velar por la salud, que quiere cumplir con la legislación, pero también quiere tener una buena imagen, quiere tener unos premios, quiere tener, pues digamos, una buena fama y además de la responsabilidad sanitaria que tiene, pues está todo el tema de imagen y corporativa. Como segunda palanca, también está el conseguir un mayor éxito empresarial. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros lo que nuestra convicción es que desarrollar la salud psicológica en el trabajo es una vía para conseguir el éxito empresarial. Entonces, esto pasa por tener políticas de gestión eficaces, incluir la dimensión humana en cualquier proyecto empresarial, implantar planes de formación y entender los costes directos e indirectos que tienen los riesgos psicosociales de forma general, obviamente, más concretamente, con una perspectiva de género. Y por último, es responder a una nueva necesidad. Es decir, ese compromiso social, humano, ético, esa atractividad, porque una empresa que, no sé, llena de estereotipo, donde se toleran distintas actuaciones sexistas, que permite un cierto lenguaje, etcétera, etcétera, es muy probable que pierda talento femenino, pero también masculino. Ahí también a mí tampoco me gusta mucho hacer esa separación, porque no creo que sería conveniente. Entonces, realmente estamos respondiendo a la necesidad de la empresa de dotarse de sentido, de propósito, de ser más humanas y más conscientes. Aquí tenemos tres palancas y no todas las empresas están en el mismo nivel. Algunos lo harán pues, por imagen únicamente, o lo harán por cifras, porque piensan que es más rentable, o lo harán porque se lo creen. Realmente, nuestra conclusión aquí es que nos da un poco igual. El por qué lo hacen, lo importante es que lo hagan, es que empiecen ese camino. Y cuando empezamos a caminar por ahí, van viendo un poco los resultados y las ventajas que les va trayendo. Y aquí también lo que un poco quería incidir con esta transparencia es que estamos hablando de salud, estamos hablando que una situación de acoso sexual o por razones de sexo tiene un impacto muy claro sobre la salud. Esto es gestionar los riesgos psicosociales. Estas cosas son las que son importantes. Hablamos últimamente mucho de bienestar y algunos de los ponentes lo saben y muchas empresas lo resumen en poner una cesta de fruta en la oficina. El gestionar los riesgos psicosociales va mucho más allá y por eso me alegra, me encanta que haya un evento como este, porque sí que estamos vinculando temas importantes y estamos poniendo un poco el dedo donde realmente hay que actuar y hay que incidir. O sea que realmente el mayor desafío del bienestar, para mí, no es tanto todas estas acciones a la periferia del trabajo que se ponen en marcha últimamente y que están muy de moda y que seguramente
tienen son muy eficaces y son muy interesantes, como pueden ser bonos para el gimnasio, cestas de fruta, etcétera, etcétera, que serán muy importantes y muy interesantes, pero no son la clave. La clave es cuestionar cómo trabajamos, cuestionar nuestra cultura, nuestros valores, cuestionar los procesos de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo esto realmente yo pensamos en Stimulus que el reto principal es trabajar mejor. Entonces, en definitiva, el trabajo tiene que ser bueno para la salud y ser inclusivo. Es decir, mientras trabajamos, tenemos que producir, tenemos que ser capaces de producir salud. Tenemos que asegurar que nuestros trabajadores no van a enfermar, ¿no? Y mientras están trabajando, no solo cuando salgan, cuando comen, cuando hagan deporte, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo lo hacemos a diario? ¿Cómo acompañamos a las empresas en esto? Pues en diferentes niveles. Aquí voy a entrar un poco en cada uno. Realmente lo primero es evaluar y actuar, ¿vale? El segundo es formar y el tercero es apoyar. Evaluar y actuar, estamos hablando de desarrollar instrumentos, metodologías para evaluar los riesgos psicosociales y la calidad de vida. Es decir, hacer encuestas, poder aplicar cuestionarios, analizar datos y devolver resultados. Y la perspectiva de género es fundamental. Y todos los que se dedican a evaluar lo saben, es fundamental en el momento en que hacemos radiografía, en que evaluamos, en que intentamos cuestionar o entender cómo funciona la organización. Os pongo algunos ejemplos de actuaciones que hacemos. Bueno, la evaluación de riesgos psicosociales, también les han hablado en otras mesas, obviamente tiene un vínculo muy directo con la perspectiva de género. De hecho, no solo, pero es uno de los factores que siempre estudiamos, es qué tendencia hay entre los factores de riesgos psicosociales y los elementos de perfil, uno de ellos siendo obviamente el género. Es decir, los colectivos de mujeres están más expuestas a uno de los riesgos o no. La relación que tiene la exposición a este riesgo está afectando a la salud de las personas o no. Y hay una diferencia en la perspectiva de género. Bueno, el factor más obvio en este sentido podría ser la conciliación. Esta conciliación está, ¿en qué punto está? ¿No? ¿Cómo está en vuestra empresa? Y esto se va analizando, se va estudiando y vemos a posteriori qué efecto tiene sobre la salud de las personas. Nos interesa, en este caso, entender cuáles son las exposiciones a los factores de riesgos, pero también qué efecto tiene en la salud. Es decir, puedo estar muy expuesto, puedo tener un colectivo muy expuesto a un factor de riesgo, pero luego podemos ver que esto no sistemáticamente afecta a la salud y nos interesa el saber el por qué. Quizás porque hay unos factores de compensación, ¿no? Unos factores de protección que llamamos. Es decir, tal vez tengo poca flexibilidad laboral, pero tengo mucho apoyo de mis compañeros o lo puedo de alguna forma, me compensa y no me está afectando porque hay factores que me protegen. Aquí podemos también hablar de estudios de impacto en procesos de transformación. Lo mismo, podemos incluso hacer algún estudio específico sobre temas relacionados con la igualdad en general. Nos interesa mucho, por ejemplo, los temas de carga de trabajo, de enriquecimiento del puesto, de funcionamientos de equipos, de modelos de liderazgo. Todo eso, si lo leéis, de forma subyacente, existe una vinculación con los temas de género. Por eso tampoco quería hacer una presentación específica sobre el tema, porque creo que todos los temas que tratamos, de alguna forma, tienen que ver con el tema del cual estamos enfocando hoy. Hablamos de justicia organizacional, hablamos de hostilidad y agresión, hablamos de conciliación, hablamos de reconocimiento. Todo esto pues, son temas que son importantes y que pueden tener un efecto muy directo sobre la salud. El asentismo, otros indicadores complementarios, obviamente las investigaciones de acoso, eso por supuesto, pero no solo, no solo, porque estudiar los modelos de liderazgo también nos dan un buen indicador de en qué
qué es lo que se está permitiendo en la empresa, qué se está favoreciendo, qué es la cultura organizacional a la cual estoy expuesto, ¿no? En mi empresa. Esto sería un poco para la parte de evaluar y de actuar, ¿no? Luego, la parte más de formar, de formación, pues lo mismo. Hablamos aquí de cuestionar la cultura actual de liderazgo para poder tomar conciencia. Y aquí también nos gusta mucho desculpabilizar, porque no se trata de tener un discurso únicamente culpabilizador, no sé si existe esa palabra, pero sí se trata de dar a la empresa palancas para actuar y también de que se den cuenta. Si no sé que en mi empresa tengo comportamientos sexistas, nunca voy a poder actuar. Entonces es importante conocerlos y para poder luego avanzar. Aquí, por ejemplo, pues os he puesto algunos ejemplos realmente en esto estamos hablando de desarrollar las competencias emocionales y relacionales, porque pensamos que estos no son competencias innatas y no se suelen entrenar mucho. En los currículum universitarios está cambiando, cada vez más, de hecho nos solicitan para introducir algún módulo, pero no suele ser algo muy normal. Entonces, aquí podemos estar hablando de cómo desarrollar un liderazgo saludable, de cómo detectar una persona en dificultad, cómo reaccionar. Por ejemplo, tenemos toda una parte de módulos que son donde acompañamos a la empresa en cómo reaccionar frente a un comentario inapropiado. Es decir, en mi lugar de trabajo, mi jefe o mi compañero o mi cliente tiene un comportamiento inapropiado. ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cómo puedo reaccionar? Aquí se trata de empoderar a las personas, de dotarles de estas competencias para poder realmente prevenir, ¿no? Y actuar y entrenar esas competencias. Creemos que es muy importante el liderazgo, porque muchas veces el liderazgo es clave, pero también a nivel individual, ¿cómo hacemos para hacer frente? Aquí hablamos de desarrollar talento femenino, hablamos de mujeres y carga de trabajo, mujeres y carga mental, que ahora hablando de la pandemia lo comentaré un poco más en detalle, pero también hablamos de temas como organización y autocontrol, autoorganización y autocontrol, que efectivamente puede ser que de alguna forma el colectivo femenino, las mujeres están a veces más expuestas a riesgo de no poder desconectar, etcétera, etcétera. Pero no tiene por qué ser exclusivamente para las mujeres, obviamente. De hecho, pensamos que cuanto más inclusivos sean todos los mensajes, mejor, ¿vale? O sea que aquí la idea es entender tus propios mecanismos para poder ponerlos a prueba. Porque la idea aquí es, si tomo conciencia de que yo también, de hecho, en nuestro grupo, en Stimulus, nos retamos entre nosotros. A ver qué decimos nosotros que pueda tener tendencias sexistas, empezando con uno mismo. Por mucho que somos altamente conscientes de que esto no es lo que queremos, hay algunos automatismos que están muy anclados en nuestra sociedad, en nuestros valores, en nuestras formas de trabajar. Entonces, es esa toma de conciencia, es entender el por qué, o sea, por qué lo estoy haciendo y por qué sería bueno hacerlo de otra forma, para poder actuar, para poder tomar las riendas y decir, vale, yo me comprometo, ¿no? El cuarto punto sería comprometerse, me comprometo en actuar de forma distinta. Y esto, pues eso, en todos los temas relacionados con riesgos psicosociales. Y por último, acompañamos a las empresas a cuidar de sus empleados, a cuidar de aquellas personas que lo necesitan, que están viviendo una situación difícil, que están pasando por un momento complicado y les ayudamos pues a apoyarles en el día a día a través de programas de apoyo al empleado, a través de la posibilidad de hablar con un psicólogo de forma inmediata, 24 horas, para poder descargar, para poder ayudar, para poder acompañar. Y ahora también os contaré un poco de anécdotas, pero sí que es verdad que durante la pandemia hemos
hemos tenido mucha solicitud de nuestro servicio y el colectivo de mujeres sí que vimos que efectivamente las mujeres estuvimos más demandante de ayuda en los momentos de confinamientos, por ejemplo, donde ha habido pues, un reto grande, ¿no? Pero bueno, pues entonces estamos hablando aquí de mejorar la conciliación, también de apoyar a personas después de sucesos traumáticos, crisis, pero de cuidar, ¿no? de ese deber del empleado de cuidar de la salud de sus trabajadores, aportándoles soluciones. Bien, esto un poquito los ejes sobre los cuales trabajamos a diario con las empresas. En concreto, durante la crisis sanitaria, que no ha acabado, pero desde el principio, ¿qué hemos visto? Hemos visto que realmente los riesgos psicosociales han estado en el core, en el centro de las preocupaciones de las empresas. Ha sido un cambio total, repentino, masivo, que ha implicado el mundo entero y ha suscitado muchas incertidumbres y además fuentes de nuevos retos. Y uno de ellos es el reto de desigualdad, ¿vale? Entonces, y aparte, esto va para largo. ¿Qué impacto ha tenido la crisis sanitaria en riesgos psicosociales? Pues realmente, bueno, ha tenido muchos impactos, ¿vale? Podemos destacar que el trabajo se ha intensificado. Antes Cristóbal lo ha dicho muy claramente, no estamos haciendo pausas como lo haríamos de forma presencial, pues eso es cierto y eso lo habéis comentado en todo lo que tenía que ver con las mesas relacionadas con el teletrabajo, pero hemos dado mucho de nosotros, nos hemos puesto a prueba, hemos intensificado nuestras formas de trabajar y además ha podido también ocurrir problemas relacionales, ¿vale? Actuaciones sexistas han ocurrido durante el confinamiento y durante el teletrabajo, estilo, no sé, un poquito todas esas sobreexigencias que quizás a veces personificaba en la mujer, de la escuela en casa, de además tengo que ser superwoman y superproductiva, ser creativa y aprovechar para meditar y para cocinar. Hay como un poco toda esta sobreexigencia, ¿no? Que existe, quizás relacionada con las mujeres. Y luego también hemos visto comportamientos sexistas del tipo hay que pintarse más cuando uno hace un Zoom o hay que vestirse de forma más atractiva, etcétera, etcétera. O sea que eso son cosas que hemos visto y que nosotros desde nuestro centro de escucha psicológica hemos recogido, ¿no? Hemos recogido todas esas vivencias en concreto de mujeres que se encontraron frente a unos retos impresionantes y muchas veces retos relacionados con creencias propias, creencias parásitos y autoexigencias. Tengo que ser la mejor maestra, tengo que seguir con mi modelo de educación, tengo que ser paciente, tengo que trabajar a la vez, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se ha multiplicado un poco esos retos. Realmente nos encontramos ahora con plantilla, con empresas, con trabajadores muy cansados y llenos de incertidumbre. Entonces, y además estamos frente a empresas que quieren retomar un poco, recuperar el tiempo perdido. Y eso lo llamamos el efecto peluquería. Si os acordáis, justo cuando nos desconfinamos, había colas en las peluquerías. De repente todo el mundo necesitaba sí o sí ir a la peluquería, en ese momento era lo más importante, ¿no? Y un poquito esto pasa en las empresas también. Hay como un poco una sensación general de que hay que recuperar el tiempo perdido, hay que hacer el doble, hay que trabajar más, hay presión por parte de los clientes, hay como un clima de tensión general, presión por parte de los managers para recuperar el tiempo perdido, hay mucho flujo de trabajo que se puede recuperar y entonces aquí es donde nacen nuevos riesgos psicosociales, dificultad para priorizar, gran carga emocional y aquí queremos tener un especial cuidado a las mujeres justamente por todos los temas que hablamos antes.
También es importante entender que no todos somos iguales, ¿vale? Y no solo por la perspectiva de género que comentamos, pero también por perspectiva individual. No todos ahora mismo estamos reaccionando de la mejor forma. Aquí os he puesto algunos ejemplos de cómo nos podemos sentir, ¿no? Y cómo podemos, cómo las vivencias personales pueden ser diferentes. Entonces, ahora estamos cohabitando con formas de ver la nueva normalidad que son muy distintas. Hay personas muy exigentes, por ejemplo, con los gestos de seguridad, hay otros que son mucho más negligentes, hay personas que tienen miedo, hay unos que necesitan volver a la oficina. También puede haber, durante todo este momento, se puede haber creado tensiones y se pueden haber cristalizado problemas relacionales dentro de los equipos. Y ahora hay que retomar todo esto y hay un reto muy grande por parte del management, de qué hacemos ahora con esto. Tengo una plantilla muy cansada, tengo unos retos muy grandes, tengo unos accidentes relacionales que han ocurrido durante todo este momento y todo esto pues es un conjunto que no es fácil. Pensamos y estamos convencidos que la salud psicológica es clave para la vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad, porque hay un real peligro sobre la salud, ¿vale? Entonces pensamos que es importante actuar, ayudar y actuar desde una perspectiva de cuidado de los riesgos psicosociales para la vuelta a la normalidad, si se puede llamar así, porque pensamos que realmente no volveremos a la normalidad anterior, sino que es recrear, ¿no? Volver a reinventar lo que es el entorno laboral. Y en este sentido es muy importante tener en mente la perspectiva de igualdad y de género. ¿Cómo podemos hacer ahora para acompañar a las empresas? Primero, con indicadores, es decir, estudiar, evaluar cómo están las personas, cómo está la gente. Luego, reconstruyendo los colectivos degradados. Es importante entender volver a crear cohesión de equipo. Es muy difícil porque nuestros paradigmas han cambiado. Ahora tenemos equipos híbridos, tenemos gente en casa, gente en la oficina, no hay momentos de convivialidad iguales, o sea que es complicado y es un reto, es una vuelta progresiva. Y el plan de acción también en este momento sabemos que es muy importante la comunicación, la forma de comunicar, la manera de comunicar y por eso lo que comentamos antes, personalizar desde una perspectiva de género no tiene por qué, porque cada persona puede haber vivido ese momento de una forma distinta, pero sí tener esa sensibilidad de adaptar el discurso, de adaptar el management a la persona, ¿no? a los empleados. Y eso requiere unas habilidades de liderazgo muy específicas y que no son fáciles. Esas competencias emocionales y relacionales que hemos hablado antes, que no son tan innatas. Por eso pensamos que es importante desarrollarlas para ayudar a la gente a preservar su equilibrio personal y profesional. Se puede entrenar, como lo hemos visto antes, pautas para autoorganizarse y recuperar un poco el control, ¿no? Desde el teletrabajo masivo. Detección y control de estrés, promoción de la salud, también gestionar los conflictos. ¿Cómo detectar? Este punto nos parece también muy importante. ¿Cómo acompañar y detectar compañeros en dificultad a pesar del aislamiento? ¿Cómo puedo detectar un compañero o una compañera que está pasando por un momento difícil? ¿Cómo gestionar, ¿no? esa incertidumbre? Y cómo, sobre todo, reconocer. Aquí hay una trampa que hemos visto en las empresas, que ha sido un reconocimiento selectivo y que realmente nosotros no hemos recomendado en ningún momento. Es decir, tener unos héroes en la empresa, los que han trabajado de más cuando quizás una parte de la plantilla ha trabajado menos. Pensamos que realmente está tan afectada la persona que no ha podido desempeñar su trabajo como la que realmente ha tenido que producir sobreesfuerzos. O sea que aquí también pues importante que la inclusión también vaya desde el reconocimiento, ¿no? Que no haya diferencias y que seamos equitables.
Y por último, el apoyo individual que comentamos antes, es decir, ayudar a las personas, y aquí os pongo, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos de los mensajes que lanzamos a los empleados que podían beneficiar de nuestro servicio de apoyo psicológico, que nos puedes llamar cuando los niños están durmiendo, que puedes, porque también hemos encontrado este reto, ¿no? Mujeres y hombres nos han comentado que no tenían espacio espacio de tranquilidad para poder hablar en toda confidencialidad en un tema propio, ¿no? Desaparecían un poco estos espacios para uno mismo, y eso creo que lo hemos vivido todos en primera persona. Entonces, nuestro reto ha sido estar al lado de las personas cuando y cómo lo necesitaban. Y bueno, creo que más o menos intenté no desbordar mucho, creo que las preguntas están para después, pero yo lo que quería dar con eso era un panorama desde un nivel práctico, cómo estamos acompañando a las empresas y qué se pueden hacer, ¿no? Ese cambio dentro del paradigma empresarial. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristín. Y nada, bueno, como siempre, interesante. Ya sé que tenéis muchas cosas que decir y poco tiempo, pero bueno, son primeras aproximaciones. Ahora vamos a Portugal. Vamos a presentar a la compañera Ana Cristina, que bueno, ella es doctora, además está especializada en esta materia de riesgos psicosociales. También hace tiempo que sé de ella, de su desarrollo, de su experiencia en este ámbito. Hemos coincidido en distintos grupos, algunos bueno, pues, de universidades como la Carlos III. Hay otras compañeras y otros compañeros que también se dedican a este ámbito, como Manuel Correa. Y por tanto, bueno, pues ella sí, también hemos tenido oportunidad de coincidir en seminarios iberoamericanos. Bueno, sé que ella tiene mucha inquietud, que está continuamente trabajando en estos temas, tiene un enorme conocimiento, está al día en la realidad de estos procesos y también nos traslada, pues, en fin, una experiencia muy interesante para los españoles, que es Portugal, que lo tenemos muy cerquita y no siempre lo valoramos como debemos. Y me parece muy oportuno que hagamos, ¿no?, más causa común, ¿no?, entre, en fin, Portugal, España, Francia y Bélgica. Bueno, pues nada, Ana, para mí es un placer, ya lo sabes, siempre te sigo las publicaciones que haces y me parece muy interesante lo que escribes y por tanto somos todos oídos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, profesor. Voy aquí a compartir un PowerPoint, creo que va a aparecer, son un poco... No sé si están viendo el PowerPoint o no. Sí, sí se ve. Sí, no hay ningún problema. ¿Se ve? Sí. Ahora, Ok. si le das a modo presentación, perfecto. Ok, entonces lo voy a hacer así. Aquí que está. Ahí, sí, ahí es. Porque tengo mi texto en otro... Está, ¿no? Justamente le habías dado antes un poquito más a la derecha, ¿no? Aquí donde está la copita esta, ¿no? Perdón. ¿Es que están viendo el documento Word o el PowerPoint? No, estamos viendo el PowerPoint, lo estamos viendo perfectamente y entonces solo que le dieras al modo presentación, ¿no? En la copita esta que hay aquí, un poquito más, ahí, perfecto, ahora va a salir. Ok. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. No, a ti. Agradezco muchísimo la invitación al estimado profesor Molina Navarrete. Saludo a los demás colegas del panel
es que pude escuchar algunas de las presentaciones de ayer y de hoy y todas muy interesantes para mí, las experiencias distintas de los compañeros de España y también de Francia. Intentaré hacer la presentación en español para que me entiendan, pero lamento los errores que ciertamente cometeré ya que nunca he estudiado el idioma y lo hablo solo de manera muy informal. Aunque mi presentación está dirigida al régimen portugués, haré un resumen preliminar de los riesgos y factores de riesgo psicosocial de acuerdo con el entendimiento que sigo al respecto para una mejor comprensión de lo que sigue, de los retos que voy a anunciar. En primer lugar, hay que señalar que hay distintos trabajadores y actividades profesionales y están expuestos los trabajadores a riesgos psicosociales de manera distinta. Hoy en día reconocemos, por ejemplo, que los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la salud o los docentes son muy distintos a los de los trabajadores de los servicios que prestan su trabajo en régimen de teletrabajo o los trabajadores en plataformas o con enlaces, vínculos más precarios. Entonces podemos reconocer distintas esferas subjetivas por los trabajadores esenciales, por los trabajadores con contratos 0 horas, con trabajos en plataformas y otros. Y eso es esencial para la perspectiva que se va a abordar por parte del empleador y también por parte del Estado, del legislador, lo creo. Lo que tenemos que señalar es que tenemos riesgos profesionales distintos, los riesgos mecánicos, claro, químicos, derivados de nanomateriales, en el caso del COVID como un nuevo riesgo profesional que fue aditado a la lista por la Directiva Europea muy recientemente, riesgos derivados de agentes físicos, biológicos, ergonómicos. Más recientemente se habla muchísimo en riesgos derivados de consumo de alcohol y drogas y finalmente lo que es los riesgos que hablamos en ese panel, los riesgos psicosociales. Lo que pasa es que en mi abordaje yo intento demostrar que los riesgos psicosociales tienen que tener una atención idéntica en materia de salud y seguridad en el trabajo, pero tal vez se pueda hacer algo también en el dominio de derecho de trabajo, en la regulación de determinados aspectos como de tiempo de trabajo, conciliación con la vida privada y otros. En lo que tiene que ver con los factores relacionados con las condiciones de trabajo y la organización, que son los primeros factores de riesgos psicosociales que puedo identificar, tenemos factores que tienen que ver con la organización de la unidad productiva, aspectos como las relaciones con colegas, los componentes materiales de trabajo, el acceso, por ejemplo, a una biblioteca, a una impresora, a un ordenador, pero también aspectos relacionados con la reducción de carga de trabajo, el exceso de carga de trabajo, entre otros. Eso tiene que ver también con duración y organización del tiempo de trabajo. Si un trabajador tiene un aumento, aunque temporario, de número de horas de trabajo, eso puede influenciar y contribuir para la creación de un riesgo psicosocial. También las nuevas formas atípicas de contratación, los vínculos más precarios, más débiles, en que hay una inseguridad en relación al vínculo, pero también en relación a la protección social y protección en caso de, por ejemplo, si el trabajador sufre un accidente de trabajo. Eso se pasa, por ejemplo, con los trabajos en plataformas. En Portugal, la ley que regula algunos de esos trabajos nos remite para las reglas generales en materia de cualificación del vínculo como trabajo subordinado, pero la verdad es que si no es reconocido como trabajo subordinado por el empleador, el trabajador sí quedará un poco más desprotegido. Los trabajadores independientes en Portugal
aunque tienen que asegurarse para, por ejemplo, los accidentes de trabajo. Pero la verdad es que muchas veces la renta, el salario, los rendimientos no son suficientes para los trabajadores contratar en un seguro como es obligatorio para todas las empresas. Entonces, eso coloca a estos trabajadores en materia de accidentes de trabajo, por ejemplo, en una situación muy débil. En Portugal no se pasa como, por ejemplo, en Italia, donde recientemente se ha clarificado que es obligatorio que esos trabajadores tienen un seguro para proteger de accidentes de trabajo. Entonces, esa inseguridad en lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo también es un factor de riesgo, claro. También tenemos las cuestiones relacionadas con la naturaleza y característica de las funciones o de los deberes desempeñados, lo que tiene que ver con la concentración necesaria para el ejercicio del trabajo, las actitudes, las vestimentas. Por ejemplo, en este momento, los profesionales de salud que tienen que usar equipamientos muy complicados, muy emocionalmente es muy difícil de gestionar todo eso, tienen que cambiar frecuentemente de equipos y saben que un posible error puede conducir a contagio, el miedo del contagio, por ejemplo. Eso tiene que ver con las características particulares de las funciones. También lo pasa con los trabajadores, con los profesores, docentes en las escuelas. También hay un otro factor de riesgo que tiene que ver con la interacción con otros factores de riesgos. La interacción con, por ejemplo, con el riesgo biológico o otros que puede generar alguna ansiedad. Y tenemos también el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, que para algunos trabajadores causa una cierta inseguridad cuanto al cumplimiento de lo que el empleador desea. También lo que tiene que ver con la constante supervisión y evaluación por parte del empleador, las dificultades de manejo y, por ejemplo, para los profesores, maestros, la dificultad de acceder a una plataforma que nos permite enseñar en línea, la dificultad o la reducción de la velocidad de Internet, la privación de una herramienta de trabajo, siempre va a generar alguna ansiedad. O, por ejemplo, problemas informáticos como ver nuestro PowerPoint y nuestro texto al mismo tiempo. Y finalmente tenemos también como factor de riesgo relacionado con las condiciones de trabajo, el trabajo en plataformas, que de alguna forma hemos hablado anteriormente. Esto es lo que respecta a los factores relacionados con las condiciones de trabajo y de la organización, pero la verdad es que hay, por lo menos en mi visión, dos más tipos de factores. Factores sociales que contribuyen para el surgimiento de riesgos psicosociales. Esos tienen que ver con trabajadores que no son inherentes al trabajo o el trabajador, tienen que ver con factores dinámicos como las relaciones con terceros ajenos a la empresa, riesgos relacionados con la inmigración, con una nueva cultura laboral, con el miedo, por ejemplo, del desempleo, con la necesidad de se adaptar a nuevas realidades. Todo eso son factores dinámicos sociales que pueden también contribuir para la creación de riesgos sociales. Finalmente, tenemos los factores de riesgo personales, los que se relacionan no con el trabajo, pero con los aspectos personales individuales del trabajador y que se pueden articular con el trabajo. Por ejemplo, las percepciones que tiene el trabajador sobre el contenido de trabajo, la adhesión al trabajo, factores biológicos como la edad, enfermedades crónicas, algo como la propensión para sufrir de una determinada enfermedad o doença o accidente de trabajo, y también la cuestión de género, que es un factor que se ha hablado muchísimo en esos 2 días y que tiene que ver con un factor que genera desigualdades y dificultades de conciliación con vida familiar, entre otros. Eso es para mí
punto final que cierra todos esos factores de riesgos que pueden generar entonces los riesgos psicosociales. Y vamos a ver que en aspectos personales, por ejemplo, lo que pasa recientemente con COVID es que esa mudanza, ese cambio muy importante en las prestaciones laborales ha cambiado muchísimo las perspectivas futuras de las personas. Por ejemplo, un trabajador que tiene un proyecto pendiente o que tiene un evento muy importante para preparar y que no ha ocurrido, o ese proyecto se ha quedado suspenso, eso es muy emocionalmente muy importante para una persona que está preparando un trabajo hace meses o años. Puede ser algo muy significativo. Entonces, creo que todos esos factores de riesgo pueden influenciar el surgimiento de riesgos psicosociales. Vamos entonces a ver lo que pueden hacer los empleadores, los trabajadores y al final lo que es un reto para el Estado. Ya sabemos que en particular hay distintas actividades profesionales y distintos trabajadores que pueden solicitar medidas también diferentes. Por ejemplo, el teletrabajo, trabajo remoto, convoca a distintas medidas del trabajo en plataformas o de trabajo de profesionales de salud, sector social o profesores, trabajo docente. Entonces, las medidas a tomar por los empleadores, las medidas generales tienen que ver con identificación y evaluación de riesgos, planificación, tener un plan de protección de los trabajadores en materia también de riesgos psicosociales, no solo de los otros riesgos profesionales que hemos visto. Medidas como promover la desconexión de los trabajadores remotos, por ejemplo, el trabajo en equipo y con representantes de trabajadores y empleadores para implementar y diseñar las políticas de protección de la salud en el trabajo, el informe correcto y actualizado de los trabajadores, el establecimiento de canales de comunicación permanente entre los trabajadores y sus superiores jerárquicos o el empleador, a capacitación de trabajadores que sean gerentes de recursos humanos o algo así, y también la importancia de la propia lideranza, que tiene un papel fundamental en esa materia de riesgos psicosociales. Pero el reto más difícil, el desafío más difícil, creo que tiene que ver con las medidas específicas relacionadas con la concreta actividad y con las características individuales de los trabajadores. Esa es la parte más difícil, porque es sabido que tenemos en materia europea y también en Portugal un principio de adecuación del trabajo al hombre concreto. Entonces, tenemos una perspectiva que yo creo que es una perspectiva individual en materia de vigilancia de la salud, pero la verdad es que es muy difícil para los empleadores poder tener todo eso en consideración. Y tiene también que ver con la cantidad de información que el trabajador va a transmitir al empleador y está dispuesto a informar. Si el trabajador, por ejemplo, tiene problemas personales en ese momento con su familia o con una enfermedad, el empleador solo puede actuar si esa información es dada por el propio trabajador. Entonces, hay aquí una dificultad muy grande de articulación entre esa obligación del empleador y las particularidades de un individuo en concreto. Pero también hay aquí un otro desafío que creo que tiene que ver con la evaluación de riesgos, que tiene que ser independiente de la licitud. Por ejemplo, en Portugal tenemos un régimen muy desarrollado para el acoso moral y acoso sexual en el Código de Trabajo. Ha sido alterado en 2017 y tiene muchísimas medidas en materia sustantiva, pero también procesual. Pero la verdad es que los fenómenos que no son ilícitos, los fenómenos que pueden ocurrir sin que haya un agente, una persona responsable, la violencia, el acoso es claro que es ilícito y que hay una persona que se puede
responsabilizar, pero la verdad es que en el estrés o burnout o síndrome de quemado no se pasa así. Entonces, para mí es un desafío cómo actuar en relación a esos riesgos psicosociales tan distintos como los que se pueden distinguir entre riesgos lícitos y ilícitos. Sé que podemos hablar así. Ese es un desafío importante para los empleadores si las tácticas van a ser las mismas. Cuanto a los trabajadores, las formas de reacción pueden tener que ver con una presentación de queja frente a una autoridad inspectiva, en Portugal la Autoridad de Condiciones de Trabajo, Autoridad de Condiciones de Trabajo, o perante la Comisión para la Igualdad en el Trabajo e Empleo, Comisión para la Igualdad en el Trabajo y Empleo. En el caso de la inspección de trabajo, la acción de la inspección es esencialmente reactiva. Se pueden imponer sanciones administrativas si los empleadores cometen infracciones. La autoridad inspectiva también puede ordenar como el paro de la actividad o medidas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo, pero la verdad es que la ley no está pensada para situaciones que tienen que ver con riesgos psicosociales. No se prevé medidas como cambios de lugar de trabajo, de tiempo de trabajo, de la organización de tiempo de trabajo. Eso es un poco más difícil y tal vez sea algo que el legislador tenga que pensar. Otros modos de reacción de los trabajadores. Se puede discutir, pero yo creo que es difícil, si perante una determinada situación el trabajador puede parar de trabajar por momentos si está perante un peligro grave e inminente. Nosotros tenemos una norma, una norma jurídica que lo permite, pero la verdad es que está pensada más una vez para riesgos como por ejemplo un riesgo mecánico o la exposición a un químico. No está pensada para esas situaciones. Parece difícil aplicarla en riesgos psicosociales, excepto en situaciones más graves de exposición a un supuesto de violencia o de acoso sexual o una conducta particularmente grave de acoso moral, por ejemplo. Pero lo creo que si estamos perante una de esas situaciones, se podría pensar como posible el paro del trabajador por momentos como forma de reacción. Sin prejuicio de las otras reacciones posibles. Tenemos también en términos judiciales, para la de las acciones declarativas normales, tenemos medidas cautelares. Una medida cautelar de prevención de una situación de agravación injustificada de un peligro para la salud del trabajador. Ese procedimiento cautelar, lo hablamos así, medida cautelar, es también, a mi opinión, de difícil acceso porque requiere algo que agrave la exposición al peligro, a un peligro que ya existía antes y que se agrava en un determinado momento, sorprendentemente. Entonces, yo creo que esa medida cautelar no está pensada para exposiciones continuas a un peligro. Entonces, puede no ser adecuado a todos los tipos de riesgos psicosociales que hablamos. Finalmente, tenemos el problema de la calificación como accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ese es un tema muy interesante para mí y fue mi tema de tesis de maestrado, los riesgos psicosociales en general de tesis de doctorado, pero en la tesis de maestrado he abordado ese tema y he constatado que, por ejemplo, en España es muy frecuente que los tribunales, la práctica judicial acepte situaciones de riesgos psicosociales, de la exposición a un riesgo y un daño consecuente, como accidente de trabajo o enfermedad profesional. Normalmente lo creo que en España es accidente de trabajo en términos más amplios. Pero en Portugal eso no se pasa. No tenemos una única decisión judicial que lo reconozca. La verdad es que fue debatido en casos de acoso, pero fue rechazado por el Tribunal Superior. Se acepta aún en situaciones de violencia que pueden configurar un accidente de trabajo. Pero creo que la práctica judicial aún no está muy sensibilizada para esa calificación como contingencia profesional.
Y creo que ese es un camino, una etapa que tenemos que ultrapasar. Finalmente, en lo que tiene que ver con el Estado y el legislador, tenemos en ese momento en preparación lo que llamamos un libro verde sobre el futuro del trabajo, libro verde sobre el futuro del trabajo, con la coordinación científica de Teresa Coelho Moreira y Guilherme Drey, que son dos conocidos profesores de Derecho al Trabajo en Portugal. Y ese es un documento que tiene como objetivo promover la reflexión pública y la contribución de la sociedad a determinados temas. Se va a estar abierto para que todos podamos contribuir y comunicar. Y los temas que son determinantes en ese libro verde, que están siendo debatidos en ese preciso momento por los próximos meses hasta diciembre, los temas son el teletrabajo, privacidad y protección de datos, igualdad y no discriminación, nuevas formas de trabajo, protección social, cualificaciones y formación profesional, salud y seguridad en el trabajo y un nuevo compromiso social y estrategia normativa para la economía digital. Entonces, esa materia de salud y seguridad en el trabajo, que a mi ver también tiene que ver, también abarca los riesgos psicosociales, va a ser discutida en esos meses. Pero yo creo que los desafíos para el legislador, la parte a la derecha del PowerPoint, tienen que ver con los siguientes puntos. Yo creo que tenemos que volver a la protección de la organización del tiempo de trabajo, del tiempo de descanso, de la conciliación de la vida privada y profesional como una forma de actuar directamente sobre los factores de riesgo para que el riesgo no se verifique. Entonces creo que el legislador tiene que mirar nuevamente esos temas más clásicos de derecho de trabajo y que la verdad fueron los que primeramente se relacionaron con la tutela de salud y seguridad del trabajo. Tenemos que tener atención no solo a los fenómenos ilícitos como acoso, que es lo que se pasa en Portugal. El legislador tiene muchas normas jurídicas sobre acoso, pero ninguna atención sobre otros riesgos psicosociales. También el desarrollo del concepto de trabajador especialmente sensible. Yo creo que eso es algo que es controverso, pero yo creo que tenemos que discutir la posibilidad de incluir los trabajadores que están marcados subjetivamente como siendo especialmente sensibles, y tenemos que discutir si vamos a adoptar un concepto subjetivo, individual, de trabajador especialmente sensible, o si queremos un concepto más colectivo o grupal, como parece inducir la directiva cuadro de salud y seguridad en el trabajo. Yo creo que lo que se ha pasado en los últimos años ha demostrado que tenemos que adoptar un concepto subjetivo, individual, y eso permitiría también abarcar los trabajadores que son víctimas particularmente sensibles a riesgos psicosociales. Pero eso creo que es un tema muy, muy difícil de tratar. Tenemos también como desafío para el legislador la importancia de las normas técnicas. Lo que pasa es que normas de autoridades como la dirección, en Portugal, Dirección Geral de Salud, es nuestra Dirección General de Salud, o reglas internas como inscritas en documentos como códigos de conducta o reglamentos internos o códigos de responsabilidad social. Aún se puede discutir la importancia de esas normas técnicas y de otra naturaleza, y se puede discutir cómo se puede fomentar el cumplimiento y eventualmente sancionar las infracciones, si es posible o no. ¿Cómo vamos a articularnos con esas normas por el futuro? Finalmente, el refuerzo de la protección social o apoyo social de los trabajadores.
he hablado cedo que la falta de apoyo social para los trabajadores es un factor de riesgo, por lo que ese refuerzo de ese apoyo social en el paro, en la situación de desempleo o en situaciones de pérdida de capacidad de trabajo o de pérdida de salud, por ejemplo, si las personas se sienten más seguras, el bienestar en el trabajo va a ser también una realidad. Entonces, y para terminar, las conclusiones que puedo compartir con ustedes tienen que ver que creo que la atención debe incidir, y estamos hablando de perspectivas de futuro, es por eso que estoy hablando de retos y de intenciones, pero la atención tiene que estar sobre los factores de riesgo. Actuando sobre los factores de riesgo, promovemos la salud e impedimos la verificación de los riesgos efectivamente. Tenemos que tener en consideración la difícil articulación entre las obligaciones del empleador y sus límites en la medida de lo posible. Tal vez el Estado en ese momento tenga que intervenir con alguna ayuda en términos financieros, porque en ese momento, especialmente en ese momento de crisis, las empresas no están con capacidad financiera para y no reconocen la importancia de despender algunos recursos materiales para promover la salud de los trabajadores. Tenemos el problema de la vigilancia de la salud. No podemos obligar a los trabajadores a revelar ciertos aspectos de foro individual, entonces hay siempre algo que va a quedarse fuera de esa protección si el trabajador no lo trae al empleador o al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, la salud y seguridad en el trabajo como un vehículo para promover la salud pública y como un vector de esa salud pública. Hay una autora, Nina Taruni, francesa, que habla muchísimo de eso en su tesis de doctorado, cómo los riesgos psicosociales tienen que ser mirados con una perspectiva de salud pública también. Y eso nos lleva a pensar en la salud mental, que está siendo muchísimo hablada en los últimos meses, y la promoción de la salud mental, particularmente en entorno de trabajo. Así termino mi presentación con unos pensamientos muy prospectivos sobre la materia de salud y seguridad en el trabajo y particularmente sobre el bienestar psicosocial en las empresas y hablando un poquito del régimen en Portugal, pero si necesitáis algo, si tienen alguna duda, estoy a vuestro disposición por aquí y también por email, por correo electrónico si es necesario. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a ti, Ana Cristina, siempre es un placer oírte y bueno, ver un poco la visión, ¿no? Desde otro ámbito, con temas muy coincidentes, como estamos viendo, pero bueno, también hay algunas cosas singulares. Bien, estamos un poquito pasados de tiempo, como la idea es terminar a las 2:15 y yo solo tengo que decir pues muchas gracias, pues vamos a dejar unos 10 minutitos para, bueno, pues para algunas intervenciones. Me parece que hay temas aquí de mucho calado para que al menos pueda haber algún comentario. Ya sé que estáis cansadas, cansados y llevamos ya bastante tiempo, pero si no tenéis un problema y es que preguntaré yo, creo que es peor. Bueno, dada la situación, pero no me gustaría, bueno, escucharte porque me han parecido cosas muy sugerentes y ahí hay algunos temas que me han dejado ahí un poco en el aire. Y os pediría, no lo comparo, os voy a hacer 3 preguntas muy cortitas y cada uno, en fin, quien quiera que responda y quien no, de una manera u otra lo habéis tocado. Hay una cuestión que, bueno, que me interesa especialmente cuando Bea ha dicho que efectivamente la doctrina del Tribunal de Justicia va en la línea de exigir una evaluación específica atendiendo a la condición biológica, a la condición específica de embarazo o lactancia natural. Se abre un tema que sabemos que está abierto y me gustaría escuchar las opiniones, aunque sea en poco tiempo. ¿El despido de una trabajadora en situación de embarazo o lactancia natural es en sí mismo un riesgo específico? Obviamente todos sabéis que estoy hablando de la doctrina Porras-Guirao.
Borra Guisado, perdón, y de la doctrina del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Que nos ha puesto de relieve que esa condena por parte del Tribunal de Justicia de que el despido no está contemplado desde el punto de vista preventivo debe incluirse en la ley de prevención, ¿no? Por tanto, plantearía esta cuestión, que es una cuestión jurídica, pero que también me sirve para Cristín, y es: ¿las empresas estarían en condiciones de incluir, o les parece que estas situaciones específicas, de la misma manera que se incluyen en la evaluación de riesgo en sí el embarazo, la lactancia natural, por obligación del artículo 26, se introduciría este tema o significa un cambio muy radical? Y hay una segunda cuestión que me gustaría también, bueno, sondear la opinión. Y esto Ana Cristina, puesto que es especialista en accidente de trabajo, lo pregunté ayer y bueno, lo vuelvo a preguntar ahora. Con las nuevas tecnologías, con el trabajo o teletrabajo a domicilio, la violencia de género externa, no la violencia laboral, ¿se convierte o no se puede convertir en violencia como riesgo laboral, ¿no? Porque ese es un desafío. Si lo es, las evaluaciones son correctas; si no lo es, las evaluaciones son incorrectas y se pueden sancionar, ¿no? Y la tercera y última cuestión. Con el convenio 190, que habla de la susceptibilidad de incluir en las políticas preventivas el daño económico, la discriminación crónica, las discriminaciones contumaces son un riesgo laboral por razón de sexo, obviamente estoy hablando. Ya sé que son 3 tesis doctorales, pero solo me gustaría 3, en fin, si os parece, si creéis que estoy muy descaminado o cómo lo veis, brevemente, 5, 6, 7, 8 minutitos y ya está, y terminamos con eso. También podéis decir que es un rollo, ¿sabéis? Y no tenéis por qué responder, que esto es completamente libre. Yo solo puedo aportar, en respuesta a tu segunda pregunta, el tema de violencia de género, que ha sido un tema muy, uno de nuestros mayores temas de atención a la línea de atención psicológica, las tensiones familiares, las situaciones de alta conflictividad en los entornos laborales, en los entornos personales, perdón, y esa disparición entre la línea entre lo personal y lo laboral estando redefiniéndose. Efectivamente, aquí tenemos trabajadores que podrían estar expuestos a temas muy difíciles de gestionar. Totalmente de acuerdo contigo. De aquí a que sea un riesgo laboral, bueno, y quizás hay un paso, pero al menos de dar herramientas y de ser conscientes de este riesgo. Pues yo lo siento, pero creo que no puede ser considerado un riesgo laboral per se. El hecho de que tenga una situación vivencial en el ámbito de su familia, tanto sea por violencia de género como por otra serie de situaciones que generan una situación de riesgo psicosocial, que no puede incluirse en las empresas a los efectos de prevención. Otra cosa es que la empresa tenga una política en la que atiende a sus trabajadores de diferentes dolencias o enfermedades que puedan tener o de situaciones que puedan vivir y entienda o no. Pero tratar de incorporar esa situación a prevención de riesgos por parte de las empresas me parece muy complicada. Yo creo que la pregunta también ha sido hecha para mí, pero no estoy cierta. Sí, la de la violencia sí, puesto que como eres conocedora del tema de los accidentes, ¿no? Porque aquí está la clave. Eso se convierte, ¿no? Porque lógicamente ese tipo de situaciones, si no se previenen, pues los daños que se puedan producir serían considerados como profesionales, ¿no? Y no como comunes. Claro. Lo que pasa es que en ese tema creo que la Convención 190 va a tener mucha influencia porque adopta un concepto más amplio en lo que tiene que ver con violencia, que también tiene en consideración los terceros ajenos a la relación laboral. Entonces, si los países la van a incorporar en su legislación, creo que van a tener que cumplir esa intención de tener en consideración la violencia de terceros. Y la verdad es que en Portugal, por ejemplo, tenemos casos de accidentes de trabajo cuando la violencia ha sido ejercida por terceros, aunque en circunstancias distintas. Por ejemplo, el homicidio de un trabajador que estaba saliendo del restaurante que gería y
las personas que estaban haciendo un atraco lo han matado porque querían robar el dinero, pero se lo mataron al final. Eso fue considerado como un accidente de trabajo. Y tenemos otros ejemplos. Claro que la violencia de género es muy distinta porque tiene que ver con el foro íntimo del trabajador, y el caso de los accidentes de trabajo que he hablado tenía que ver con el concepto de accidente, que en Portugal tiene que ver con el lugar y tiempo de trabajo. Pero si hablamos, por ejemplo, de trabajo remoto o trabajo a domicilio y hablamos de una persona que sufre de ese tipo de violencia, entonces posiblemente podemos discutir si un accidente como ese puede calificarse como de trabajo. Lo que pienso es que si el criterio que adoptamos es un criterio que tiene que ver con la circunstancia de estar trabajando en ese sitio, en ese tiempo de trabajo, proporcionó de alguna forma o facilitó la comisión del acto de violencia, si adoptamos ese tipo de criterio y no relacionamos el evento en concreto con la prestación laboral, la actividad concreta del trabajador, y eso es discutido. En Portugal hay autores y jurisprudencia que exigen un nexo de causalidad con la actividad concreta, pero yo no lo hago. Yo creo que no tiene que ver con la actividad concreta. Entonces, en ese caso podemos acceder a que pueda calificarse como accidente de trabajo. Pero reconozco que es una situación muy difícil y siempre tenemos la responsabilidad civil y el derecho, por ejemplo, derecho de regreso o otras formas de compensación en caso de responsabilidad criminal, claro, y civil de la persona que ha actuado. No sé si me ha preguntado una otra cuestión al final, pero... No, bueno, estaba abierto, ¿no? Me ha interesado, lo más importante en relación a ti como buena conocedora del tema de los accidentes era eso. Así que muchas gracias, Ana Cristina. Gracias. A ti. Bueno, pues no sé si José Antonio quiere decir algo. José Antonio lo tenemos ahora mismo. Yo diré una cosa al hilo de esto, yo no quería sacarlo en mi intervención, pero bueno, visto que todo el tema está muy relacionado, bueno, la discriminación como factor de riesgo, sí, la violencia de género, aunque sea familiar, en la medida en que hay derechos laborales que están, el ejercicio de esos derechos se ejercen dentro de la empresa, pues la negativa indebida al ejercicio de esos derechos podría integrar un factor, un elemento a tener presente en posibles comportamientos, conductas desviadas o discriminatorias de la empresa. Eso no sería yo tan categórico. En la calificación de los accidentes, pues hay que diferenciar. La protección del sistema de seguridad social, el concepto de seguridad social puede ir hasta donde los sistemas de seguridad social delimitan, un concepto bastante elástico, pero el hecho de que una patología psicosocial se produzca en el entorno laboral, luego hay que ver cómo entran en juego el resto de responsabilidades derivadas de una posible falta preventiva. Son dos cuestiones muy conexas, pero con regímenes jurídicos, con elementos que también hay que diferenciar. Y un último punto que yo quería plantearos es el asunto al hilo de las nuevas técnicas legislativas en relación a la conciliación. Pues en España estas nuevas normas que tenemos en relación al ejercicio de los derechos, cuando el test de razonabilidad para el ejercicio del derecho, que inicialmente pasa por la empresa, de adaptación de jornada, etcétera, alude a elementos como, por un lado, las necesidades organizativas de la empresa, eso ya lo conocíamos, eso estaba suficientemente luego reflejado en la doctrina judicial, pero ojo, también alude a un elemento de cuál es la situación familiar. Es decir, si efectivamente hay o no corresponsabilidad. La norma abre ciertos elementos para entrar a valorar la vida familiar, la manera en la que se organiza el reparto de cargas dentro de la empresa. Y no sé hasta qué punto eso puede ser una materia susceptible de control judicial. O la empresa podría entrar a valorar la situación familiar, personal de la trabajadora. Podría entrar en juego cuestiones como la intimidad
la vida familiar, etcétera. Cristóbal, para mí eso abre un debate muy interesante, ese tipo de norma. Y de hecho es una norma que, por ejemplo, algún autor francés, ¿no? Carbonnier, hablaba de una norma, la calificaba de normas similares al ordenamiento soviético, a lo propio del ordenamiento soviético, de tratar de condicionar la vida personal y familiar de las personas a través de las normas jurídicas. Bueno, es un asunto muy delicado, yo lo sé, pero, sí, pero... el tema creo que es un poco apasionante, de cómo controlamos la manera en la que se gestionan, ¿no?, la responsabilidad, las cargas, las familias en el interior de una unidad familiar. Sí, sí, pero eso nos abre otro debate. Digo, no lo del soviético, porque Beatriz tiene una idea muy propia sobre ese tema. Como bien sabes, ahí hay Esto nos da para largo. Por eso digo, no vamos ahí. Como sabes, ahí hay que aclarar primero al Tribunal Constitucional, porque la sentencia 2611 dice que sí y la sentencia 2411 dice que no. Así que, bueno, y hay unos tribunales que dicen que sí y hay otros tribunales que no, justamente para la algarabía y el gozo de la investigación científica. Pero bueno, apuntas un tema muy, bueno, pues la verdad que sí que es sugerente hasta qué punto el equilibrio, ¿no? Y la idea de la conciliación corresponsable, ¿no?, que es lo que defienden algunos jueces, como por ejemplo en Galicia. Bueno, pues nada, muchas gracias de verdad a todas y a todos los intervinientes en esta mesa. La clausura es el agradecimiento. Ha sido muy interesante, habéis aportado muchas ideas, unas confirman lo que veníamos trabajando, otras nos someten a ciertas dudas y bueno, a otros elementos. Era lo que queríamos. Procuraremos tener el proyecto seguramente finales de mes, en fin, primeros del que viene, y lógicamente pues haremos partícipes de él. Así que pues muy agradecido desde el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, desde el Laboratorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía, y bueno, en mi nombre y en el resto de los compañeros y compañeras, incluyo también a la profesora Margarita Miñarro y a Estefanía, que me han ayudado a organizar y coordinar esto, y también, bueno, a José Blanca, que anda por ahí en la sombra cuidando que esto funcione razonablemente. Bueno, y al resto de compañeros, y a vosotras y a vosotros, pues que habéis estado aquí pacientemente escuchando, ¿no? Que siempre pues es más ingrato porque no puedes participar. Procuraremos hacer otros en los que demos más juego. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos, y bueno, pues a ver si nos vemos en otro momento. Si puede ser presencia, mejor, y si no, pues a ver si tengo una cámara un poco y aprendo yo también a manejar estos. Bueno, pues un placer, muchas gracias. Agur. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A vosotras.